Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Buenas tardes. Permítanme que las primeras palabras sean de agradecimiento a Laura Falcó por su empeño en mantener este Congreso del Misterio que ya celebra su tercera edición. Tuve la fortuna, el honor de estar con vosotros en la primera edición, no así en la segunda, pero desde luego en esta tercera regreso encantado. Así que mi primera gratitud es para Laura y también para todas las personas que han hecho posible que un evento de estas características se celebre en la que fue mi casa, porque este salón de actos es el salón donde yo venía a las grandes conferencias, así que he entrado en él con una sensación de espeluzne que no os podéis ni imaginar. Y cuando he visto a Mariano Fernández Durresti diciendo que esto era el infierno, que lo es, se me han abierto las carnes, ¿no? Déjenme empezar este pequeño viaje por el Bosco con una pequeña reflexión sobre el concepto de misterio. Verán, yo creo que puedo decirles que a mí no me interesa el misterio. Esto les puede resultar un poco llamativo, pero lo que sí que quiero resaltar es que a mí lo que me interesa son sobre todo los valores que trae el misterio detrás. El principal es la curiosidad. Yo siempre he dicho que el misterio es un poco el combustible de nuestra especie. Es lo que nos ha hecho, primero, hacer fuego y tratar de conservarlo contra todo pronóstico, y a partir de ese descubrimiento, que es el que cambia nuestra visión en el planeta, nos hemos lanzado a explorar todo lo desconocido que había a nuestro alrededor. El segundo valor que implica acercarse al misterio es el sentido crítico. Son muchas las cosas que se manejan cuando tenemos que enfrentarnos a algo sin resolver, muchas las hipótesis, muchas las ideas, muchas las falsas informaciones y muchas las informaciones precisas que quedan como un pie de página y pasan por alto a la mayoría, pero que creo que hacen que tengamos los sentidos, los que nos interesa esta cuestión, afilados, ¿no? Y luego hay otra cosa que no se subraya habitualmente, y es que el misterio forma parte de nuestra cultura. Pese a que ha querido ser arrinconado durante muchos años en un país como el nuestro, por razones sobre todo de carácter religioso, todo lo desconocido forma parte intrínseca del ADN de los que han construido la cultura desde la noche de los tiempos. Y entre ellos, entre esos constructores de cultura que han bebido del misterio como pocos, están desde luego los pintores. No digamos ya los escritores, pero eso será materia quizá de otro paseo, quizá en un futuro congreso de este asunto. Así que permítanme que empecemos acercándonos a la figura de Jerónimo Van Aken, llamado el Bosco. Como ustedes sabrán, porque lo habrán oído en los medios de comunicación en estos últimos meses, se cumplía el pasado 9 de agosto, el quinto centenario de el funeral de Jerónimo Bosco. No sabemos ni siquiera la fecha exacta de su muerte, sí sabemos la fecha en la que fue enterrado en Bolduque, en su pueblo natal, pero desconocemos los detalles exactos, por ejemplo, sobre su fecha de nacimiento. Intuimos, por lo que nos cuentan los historiadores, que lo de pintar al Bosco le venía de casa. Su padre fue pintor, sus hermanos trabajaron en talleres de pintura, primero independientes y luego con el joven Bosco, que no era el mayor de los hermanos, pero sí el más dotado para la pintura. Hay unos 30 documentos en los que se menciona a Jerónimo Bosco, y son todos documentos burocráticos de Bolduque que no nos aportan gran cosa sobre sus fuentes de información, sus intereses, sus vínculos con la realeza, si es que los tuvo. En fin, que es un personaje bastante oscuro que ha dejado una gran laguna a ese respecto. Y además contamos con la
desgracia de que, a diferencia de lo que sucede con los pintores italianos, los pintores centroeuropeos no contaron con un cronista tan persistente y tan bien documentado como Giorgio Vasari, que, como ustedes saben, escribió un grueso volumen llamado Las Vidas, que hoy es la columna vertebral de todos los que estudian historia del arte italiana. Apenas hay menciones a pintura centroeuropea. Con ese parámetro por delante, bien podemos decir que la figura del Bosco está rodeada de misterio, y realmente lo está. Pero es que si nos asomamos a su producción pictórica, y en concreto donde me voy a detener sobre todo, como es de rigor, es en su obra maestra, en el Jardín de las Delicias, pues esa sensación de misterio se acentúa. Yo lo que les propongo es que nos acerquemos al Jardín de las Delicias como si fuera un libro. Y la razón para hacerlo nos la da el propio Jerónimo Bosco en uno de los pequeños detalles, de los muchos pequeños detalles que contiene esta pintura. Verán, decía antes Mariano Fernández Urresti que vivimos en el infierno. Bosco estaba convencido de ello. De hecho, la tabla que ustedes ven a la derecha es la tabla del infierno, es la tabla oscura. Ahí se representan todos los oficios y clases sociales del tiempo que le tocó vivir el Bosco, que es finales del siglo XV, principios del siglo XVI. En la tabla central estarían los pecadores, según la versión más extendida, una especie de retrato de los hijos de Adán y Eva que se multiplicaron y poblaron la tierra, extendiendo todos los vicios capitales que surgieron a partir de la ingesta de la fruta o del fruto del árbol prohibido. Y en la tabla de la izquierda, la tabla del paraíso, hay una cosa muy llamativa, y es que no hay ningún objeto manufacturado, no hay nada hecho por mano del hombre, porque el hombre todavía no había necesitado fabricarse nada a excepción de un pequeño detalle. En la charca que hay en la parte inferior de ese paraíso hay un pez monje con pico de pato, una de las quimeras del Bosco, leyendo un libro. El libro es el único elemento manufacturado que tiene esa pintura en ese punto en concreto, en el punto del paraíso. Parece indicarnos que a través de los libros o a través de la lectura vamos a poder descifrar lo que hay en el resto de la composición, y a eso es a lo que nos vamos a dedicar. Curiosamente, el padre Sigüenza, que fue el confesor y cronista de la corte de Felipe II, en la época en la que llega esta pintura a Madrid, al monasterio del Escorial, ya intuyó que debía uno aproximarse a esta tabla como si fuera un libro lleno de enseñanzas piadosas. Curioso asunto ese, el de acercarnos a esta imagen como si fuera un libro, porque nos obliga a una reflexión de partida interesante. La primera necesidad de un libro es la de tener un título. Por lo tanto, esta pintura también tuvo esa necesidad desde el primer momento. Cuando los españoles se hacen con esta imagen, porque esta imagen en su origen parece que se pintó para la Casa Real de Orange, después terminó en manos del Duque de Alba en sus famosos saqueos de los Países Bajos y se la trajo a España, pues cuando cae en manos del Duque de Alba, las primeras crónicas dicen que el nombre, el título de esta imagen no era el Jardín de las Delicias. De hecho, el Jardín de las Delicias es un convencionalismo muy reciente. Llamamos así a estas tablas a partir más o menos del siglo XIX, pero en el XVI el nombre que recibía era el Reino Milenario. Quédense con este título porque aquí puede estar la clave del sentido verdadero de la pintura. Cuando el Duque de Alba se la lleva, le cambia el título y en las notas, en los albaranes, en los papeles de esa época, figuran referencias a estas tablas con ese nombre, la pintura del Madroño. Luego veremos por qué. Llega a Madrid, a la corte de Felipe II,
es destinado al monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde Felipe II está construyendo su famoso monasterio. Un monasterio con una serie de códigos pictóricos que iba incorporando a sus principales galerías y zonas, como por ejemplo la biblioteca, y en donde la pintura en cuestión le encajaba a la perfección. Esta pintura originalmente estaba al final de una galería en el monasterio del Escorial que se conocía como la Galería de la Reina, toda ella decorada con imágenes del diluvio universal. Y cuando uno terminaba de pasear entre esas imágenes del diluvio universal, llegaba al Jardín de las Delicias, a lo que hoy conocemos como el Jardín de las Delicias. Quizás se pregunten ustedes qué tiene que ver el diluvio con el jardín. Pues muchísimo, porque lo que representa teóricamente, según el padre Sigüenza, que es el que recepciona esta tabla, esa imagen, es la expansión de la humanidad, sus pecados, justo antes de que Dios decidiera castigarlos por el diluvio universal, antes de que quisiera exterminarlos. En ese periodo entre la expulsión de Adán y Eva del paraíso y la exterminación, el gran genocidio de Yahvé contra la especie humana, porque éramos demasiado pecadores, ¿no? Y finalmente, durante todo el siglo XVIII, a esta pintura se la conocería con el nombre de El Paraíso Terrenal, de manera genérica. Bueno, lo interesante es que efectivamente la imagen del Jardín de las Delicias se comportaba casi como un libro, ¿no? En la parte superior, no sé si lo aprecian, hay como unas muescas. A ver si con el ratón puedo yo señalarlas. Sí, ven ustedes aquí unas muescas. Estos son unos versículos del Génesis que corresponden al momento en el que Dios separa las tierras de las aguas en el tercer día de su gran proyecto de la creación. Dios está representado, está aquí, es esta especie de mosca, ¿no?, en la esquina de esa tabla. Contempla el mundo, el orbe del mundo, desde la distancia, pero yo quiero que lo vean ustedes en grande. Es la imagen, yo diría que arquetípica en ese momento, de Dios Padre. Es un anciano con triple corona que sujeta un libro abierto y levanta un dedo, no pregunten ustedes qué dedo porque es muy indecoroso, como dando a entender, para el código de aquella época, voy a hablaros, voy a contaros algo. Esta imagen del Dios sentado, sedente, lo ven ustedes aquí, que está, si afilan un poco, si aguzan un poco la mirada, está sentado sobre una especie de pollete de piedra. Esta imagen del Dios sedente era muy típica en las Biblias y los libros que empezaban entonces a ser impresos y distribuidos por toda Europa. Piensen que la imagen, el Jardín de las Delicias, se pinta más o menos hacia el año 1500, es decir, que es la época de irrupción de la imprenta en Europa. Llegan los primeros libros que debían ser mucho más que los iPad o la alta tecnología hoy para nosotros, a manos de gente que era élite, como eran los pintores de aquel tiempo. Y esas estampas que se empezaban a imprimir, casi todas ellas estaban dedicadas a motivos religiosos, y uno de los motivos religiosos era ese Dios omnipotente, anciano, sedente, con un libro a punto de explicar al que se asomaba a esa ventana, que debía ser prodigiosa para quienes la miraban en aquel tiempo, mostrarle los secretos del cosmos, ¿no? Bien, curiosamente esa hoja que hemos visto, esa doble hoja que es la grisalla, son las puertas con las que se cerraba el tríptico, debían abrirse muy de tarde en tarde, porque cuando se abrían mostraban esto que ustedes ven aquí. Menudo contraste, ¿no?, del blanco y negro del tercer día de la creación al color, al tecnicolor del sexto día de la creación. ¿Por qué sabemos que es el sexto día de la creación? Muy sencillo, porque lo primero que nos llama la atención cuando empezamos por la izquierda a interpretarlo es que vemos allí a Dios Padre con Adán y Eva. Luego nos fijaremos más en esa escena en particular. Uno de los títulos que le dieron los hombres del duque de Alba a la pintura, ¿se acuerdan? Era la pintura del Madroño.
tiene una doble interpretación. Por un lado, en el centro, en la tabla central, está representada la humanidad comiendo o persiguiendo en diversas actitudes madroños, grandes frutas sonrosadas, que serían un poco el atributo, el símbolo de la carnalidad, de la lujuria, del pecado que finalmente arruinaría a nuestra especie finalmente. Y en segundo lugar, también porque hay una escena pequeña que se repetirá una y otra vez a lo largo de otras tablas del Bosco, como hemos podido ver en la reciente exposición del Museo del Prado, que ha reunido todas las grandes obras del Bosco hasta hace poco en Madrid, que es esa imagen que ustedes identificarán de un oso, ¿lo ven?, encaramándose a un madroño. Esto le suena, aunque solo sea porque lo ven detrás de Carmena en los telediarios, ¿no? Claro, es el símbolo de Madrid. ¿Cómo es que de repente aparece esto en una pintura del 1500? ¿Desde cuándo el oso y el madroño son símbolos de Madrid? Bueno, son símbolos de Madrid que se sepa, por lo menos desde la expedición de las Navas de Tolosa, 1212, cuando tropas de este sector de la península ibérica fueron a combatir a los infieles y utilizaron como símbolo representativo el oso y el madroño como una especie de oposición simbólica entre el mundo secular, que sería el oso, y el madroño, que sería el mundo eclesiástico, el que da los frutos, al que se encarama el mundo secular para tratar de obtener beneficios para el alma, ¿no? Sería un poco ese el origen del símbolo. Bueno, es curioso que aparezca aquí, pero no es la única curiosidad. Si ustedes se fijan en esta viñeta que ahora tienen tan ampliada, ven como encima de la jirafa, un poquito más arriba, hay un león que está devorando una gacela. ¿Lo ven, verdad? No debería estar ahí. Si nos atenemos estrictamente a lo que cuenta el libro del Génesis, en el paraíso, antes de que Adán comiera del fruto prohibido incitado por Eva, no existía la muerte. Lo que existía era la armonía, los animales convivían en paz. La escena que vemos de Adán y Eva, ahora la ampliaremos, representa el momento en el que Dios presenta Eva a Adán. Por lo tanto, no han cometido todavía el pecado original, no debe haber, por lo tanto, muerte en el paraíso, y sin embargo, ahí hay algo que chirría, ¿no?, que inmediatamente llama la atención. No tanto como esto. Verán, tengo para mí, lo tienen también muchos expertos en historia del arte, que el Jardín de las Delicias, lejos de ser una obra piadosa o religiosa, era una especie de, para que me entiendan, una especie de Sálvame Deluxe de la época. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que perseguía realmente esta imagen era a provocar la discusión, el debate entre quién tenía la fortuna de enfrentarse a esta exuberancia de imágenes, ¿no? Y el primer debate es un debate muy agrio. Imagínense ustedes que han estado delante del Jardín de las Delicias con las puertas cerradas y han visto a Dios Padre el tercer día de la creación, anciano, sentado en un pollete, viendo cómo se separan las aguas de la tierra. ¿Qué hace el sexto día de la creación siendo un mozo? Un jovenzuelo. Lo ven ahí, de pie. Si ustedes tienen la posibilidad de acercarse mañana al Prado y se acercan un poquito, verán que sus cabellos son rubios, no tiene nada que ver con el estereotipo de un anciano. ¿Qué hace, no? Y luego, ¿qué está haciendo exactamente Dios aquí, no? Ven ustedes que ha cogido a Eva, a una grácil Eva que parece que es un globo flotando, ¿lo ven? O sea, ni siquiera tiene sus dos pies firmes en el suelo, sino que la está agarrando. Ven a Adán sentado, no sé si lo aprecian con suficiente. Sí, se aprecia. Ven la cara de ennortao que tiene el pobre de Adán. Es decir, el pobre Adán está tan atrapado por la majestuosidad de Dios que no se ha enterado que le está dando un problema para toda su existencia. No mira a Eva, no presta atención, está en otra cosa, ¿no?
Bueno, todo esto da que pensar, pero por si no tenían ustedes claro que este paraíso es un poco raro, ¿ven ustedes al gato con su presa en la boca, en la parte inferior? De nuevo vuelve a estar la muerte, vuelve a estar un elemento inquietante, que no debería estar en justicia ahí, si Bosco utilizó las escrituras, como fuente de su paraíso. Pero hay más detalles. Uno que de verdad no me resisto a compartir con ustedes, y que se lo dedico a José Gregorio González, que ha estado hablando esta mañana con ustedes. El árbol que hay al lado de Adán y Eva no es un árbol cualquiera, es un drago canario. Pero claro, estamos hablando de una pintura de 1500. Los españoles llegan a Canarias a principios del 15, las noticias sobre la fauna y la flora canaria llegan con cuentagotas al continente, llegan con cuentagotas a las cortes de la península ibérica, cuanto más a las centroeuropeas. El Bosco tenía algún tipo de fuente o información privilegiada que lo conectaba con la península ibérica. Hemos hablado del oso y el madroño, ¿verdad? Ahora hablamos del drago canario. Y ese es un aspecto que no ha sido investigado, no ha sido estudiado por los historiadores del arte, y que a mí me produce una profunda curiosidad. Es decir, saber cuál era el vínculo exactamente, y qué curioso que ese vínculo, por azares de la historia, por avatares de la historia, terminara llevando esta tabla a territorio español, ¿no? Que es donde actualmente se encuentra. Bueno, ven ustedes que la similitud entre el árbol meticulosamente pintado por Bosco con respecto al drago canario es asombrosa. Es decir, no pintó, ni siquiera parece que pintara de oídas, pero los informes en aquella época, en fin, eran detallistas, pero no tanto, no había tanto dibujo de dragos canarios circulando por la península, y no sabemos cuál era o cuál fue la fuente de inspiración o de documentación de Jerónimo Bosco para este particular detalle, ¿no? Claro, cuando llega la pintura a la corte de Felipe II, llega por una razón muy poderosa que raras veces se comenta. Felipe II, siendo príncipe, antes de sustituir a su padre, a Carlos V, al frente del gobierno del imperio, hace un viaje por los Países Bajos y recala el 23 de septiembre de 1548 en Bolduque, en el pueblo natal del Bosco. Acude, dicen las crónicas, a Nuestra Señora de Bolduque, a la iglesia en la que él era pintor y formaba parte de la cofradía, digamos que coordinaba casi todas las actividades de la catedral, y allí admira las pinturas por primera vez, teniendo 21 años, del Bosco. Le impactan sobremanera. También parece que participa en varias procesiones en las que intervienen demonios y figuras, o sea, actores, disfrazados a la manera de las pinturas del Bosco, dicen los cronistas. Es decir, que en Bolduque la monstruosidad o las monstruosidades imaginadas por Jerónimo Bosco eran muy populares, estaban en la calle e impactaron al Felipe II joven de una manera muy profunda. Tan profunda que cuando él sustituye a su padre, a Carlos V, y empieza a coleccionar con avidez las pinturas de ese hombre cuyas imágenes había visto tantos años atrás, hace lo imposible, cuando se entera de que el duque de Alba tiene el Jardín de las Delicias, por hacerse con él, ¿no? Y lo consigue en 1593. Felipe II fallece unos años más tarde, en 1598. Luego él tiene durante 5 años, solo 5 años, el Jardín de las Delicias en su vecindad, en su proximidad, en su posesión. Es ese interés tardío del anciano Felipe II por el Jardín de las Delicias lo que genera la idea, no deja de ser una especie de rumor histórico muy antiguo, pero rumor al fin y al cabo, de que Felipe II, en su lecho de muerte, en septiembre de 1598, estando en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, pide expirar, pide morir delante del Jardín de las Delicias.
Antes de ese momento, y eso sí lo sabemos con certeza, Felipe II pide que le lleven varias de las más de 7.000 reliquias que ha atesorado en los años previos para abrazarse a ellas. Esto de morir abrazado a una pierna de una momia, pues es muy interesante, ¿no? Es una tradición, porque Carlos II, por ejemplo, el hechizado, llegará a dormir con la momia de San Isidro. No sé si ustedes la han visto, pero a mí eso me da mucho más miedo que pasar una noche en la Gran Pirámide. Felipe II pernocta muchas noches de aquel verano con reliquias y contemplando las sobrecogedoras imágenes del Jardín de las Delicias. ¿Por qué? Bueno, la única explicación convincente que yo he sido capaz de encontrar tiene que ver con la formación clásica del emperador. Verán, en esa época Felipe II fue educado sobre todo por su madre, por Isabel de Portugal, hasta su muerte, en la lectura de los textos de la antigua Grecia. Y en esos textos de la antigua Grecia se habla con mucha frecuencia del viaje al más allá, de lo que pasa después de la muerte. Es normal, es decir, en la esencia de toda tradición literaria está esa preocupación. Otras veces he hablado de esta cuestión, ¿no? Y he escrito sobre ello. En el caso de los griegos, ellos, la imagen que tienen del más allá, del momento de tránsito hacia el otro lado, es la idea de entrar en un lugar oscuro, entrar en la tiniebla. Asociamos muerte con oscuridad. La de atravesar el lago, la laguna Estigia, ¿no? Con el barquero, con Caronte, pero sobre todo también la de dejar que en ese viaje a la vida eterna, que es un viaje de penuria y de obstáculos, como también reflejaba, por ejemplo, la mitología egipcia, debemos ir acompañados de un guía que sea capaz de abrirnos paso en la tiniebla, en la oscuridad. Ese psicopompo, que sería el nombre técnico que recibiría, en el caso de los griegos, era una lechuza. Y el Jardín de las Delicias está lleno de lechuzas, pero una en particular es especialmente importante. Está en la tabla del paraíso, otra vez en esa primera tabla, ¿no? Si ustedes trazan un aspa que una las 4 esquinas de ese rectángulo, verán geométricamente que se cruzan en el centro de ese árbol rosado que está sobre el lago, ¿lo ven? En ese árbol hay un agujero, y en ese agujero se asoma una lechuza, que es el animal psicopompo. Si Felipe II expiró delante de esta tabla, con casi toda seguridad, aunque solamente sea por la geometría del punto de fuga, lo hizo viendo al psicopompo que lo acompañaría al más allá. Pero hay más cosas que decir de esta pequeña aventura bosquiana a la que les quiero guiar en estos minutos, ¿no? Siguiendo con ese símil del libro, de entender el Jardín de las Delicias como un libro, la siguiente cuestión sería, después del título, la firma del autor, ¿no? Es decir, deberíamos ver dónde está la firma del autor. Y el problema que nos encontramos con el Jardín de las Delicias es que no tiene firma. Y esto es un problema. Un problema porque casi todas las grandes composiciones que hizo el Bosco en vida están firmadas. Por ejemplo, la Adoración de los Magos, que tienen ustedes en el Prado también, es un tríptico impresionante, está firmado perfectamente. Hieronymus Bosch, en esos caracteres que ustedes ven en la parte superior de la imagen. Y cualquiera otra de sus grandes composiciones siempre estaba firmada. ¿Por qué? Su gran obra, su opus magna, es a la que le dedicó entre 5 y 10 años de trabajo, según el experto que se aproxime a esta imagen. De repente él no la firmó. ¿Por qué no la quiso o no la pudo firmar, ¿no? Bueno, hay hipótesis para todos los gustos. Ahora les mostraré alguna de ellas, pero quiero que se fijen en lo que podría ser el juego inicial más importante para descifrar esta pintura de Jerónimo Bosco, que tiene que ver precisamente con su firma. ¿Qué hacen los artistas? Lo hacen todos. Cuando no pueden firmar una obra, pero en cambio están trabajando en una obra coral como esta, con tantos rostros. Bueno, pues una manera de firmarla es pintarse él, ¿no? O sea, autorretratarse como uno de los personajes. Aquí estamos en la tabla central ante
una masa considerable de personajes. Hay más de 100 personajes en esta tabla, pintados meticulosamente uno por uno, pero lo que les quiero mostrar, aquí está, es que en el lugar donde podría haber firmado, en la parte inferior derecha, él se autorretrató de alguna manera, ¿no? Lo hizo como, fíjense, en esa tabla todos los personajes están desnudos en la tabla central, nadie viste una sola prenda de ropa, salvo uno, que es uno que aparece aquí justo en la parte inferior, que es ese personaje, lo ven, que sale de la cueva y que está señalando con un dedo a una mujer que sostiene una manzana, que se puede interpretar fácilmente como una nueva Eva, ¿no? Vuelve a retratarse otra vez porque, ya que no le dejaban, porque yo creo que no le dejaron, luego entraremos en los porqués, pues decide ponerse su cara en el personaje más grande de todo el Jardín de las Delicias, que es este hombre árbol, el hombre hueco, ¿no? Que él bofetó en innumerables ocasiones, y en donde él se pinta en una actitud que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué Jerónimo Bosco decidió pintarse, pudiendo elegir, en vez de ponerle su cara a Adán, por ejemplo, en el paraíso, oye, ya que vamos a pintarnos en un sitio bueno, ¿por qué decide pintarse en el infierno, no? Que es Jerónimo Bosco, casi no hay ninguna duda, porque un artista que lo conoció años después de su muerte lo retrató ya anciano. Este es el único retrato que conservamos del Bosco, de Dominicus Lampsonius. Ven ustedes las similitudes, pero de el hombre ya mayor, pero sobre todo donde nos dejó la pista Dominicus Lampsonius, que estaba retratando al señor del Jardín de las Delicias, es en el gesto, ¿lo ven? ¿Ven el gesto del dedo estirado? ¿Lo ven, no? Bueno, llegamos ya con todos estos elementos al momento de la que yo creo que es la más convincente de todas las interpretaciones del Jardín de las Delicias. El padre Sigüenza, el confesor de Felipe II, lo que explicaba es que se trata de un libro piadoso. En la tabla primera, en la tabla del paraíso, la creación de Adán y Eva. En la tabla segunda, después de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, la multiplicación de los seres humanos y, por supuesto, la aparición de los pecados. Y en la última, una advertencia. Si seguimos por el camino del pecado, nos extinguiremos. El padre Sigüenza se vio obligado a dar esta interpretación porque, claro, esta tabla llega en 1593 al Escorial y Felipe II, cada vez que iba al Escorial, no salía de la habitación donde estaba la pintura. Una pintura llena de hombres y mujeres desnudos, haciendo cosas muy raras. El rey católico, por excelencia. ¿Cómo justificar que el monarca que tenía que preservar la fe con sus armas estaba tan entregado a esta especie de calendario de penthouse desplegable, ¿no? Así que esa fue la hipótesis oficial durante mucho tiempo. Pero hay otra posible interpretación. En la época en la que se pintó el Jardín de las Delicias, tanto en Bolduque como en los alrededores, en los Países Bajos, el Santo Oficio, la Inquisición, estaba muy ocupada persiguiendo a una secta que había adquirido tintes preocupantes. Era una secta que se conocía como los Hermanos del Espíritu Libre, una especie de cienciología del tiempo, en el sentido de que atraía sobre todo a los poderosos, a los ricos, a la gente más ilustrada, a la que tenía capacidad de viajar y que por lo tanto podía tomar cierta perspectiva sobre las prédicas del párroco en la iglesia local, y que defendía una serie de ideas muy particulares. La primera de todas, importante, básica, es que el fin del mundo estaba cerca. Claro, si no hay fin del mundo, no hay secta, ¿no? Y eso va también por el cristianismo, que nació así, ¿no? Si no hay un apocalipsis inminente, no hay urgencia para militar en una nueva fe. Bueno, pues estos hermanos del Espíritu Libre decían que el apocalipsis era inminente. Pero hacían, digamos, una explicación interesante. Decían que, en realidad, una vez que nosotros nos muriésemos, no iríamos a ningún infierno, porque el infierno ya está aquí, como decía sabiamente Fernández Urresti, ¿no? Vivimos en el infierno. Esto es el infierno. Si ustedes ven en la tabla de la derecha, recuerden, el Bosco se retrata en el centro de esa tabla, es decir, se retrata casi como un observador de la gente de su tiempo.
Está contemplando a personas que representan a todos los oficios y clases sociales de su época, cometiendo todo tipo de barbaridades. Están representados los vicios, como el juego o la bebida. Están representados las faltas de armas. Están representadas la corrupción en la iglesia. Todo eso está representado en esa tabla del infierno. Es un retrato de una sociedad corrupta que no es nueva, ya en el siglo XVI, ¿no? Lo que decían los hermanos del Espíritu Libre es que solo había una forma de escapar de esa rueda de vicio, corrupción y oscuridad. Y consistía en intentar parecernos, mediante muchos sacrificios, a Adán y a Eva antes de la comisión del pecado original. ¿Y qué se les ocurrió? Y esto es maravilloso. Como primer paso, pues inventaron el nudismo. Los vestidos, lo que ustedes llevan puestos, la ropa, es el símbolo por excelencia del pecado. Adán y Eva, cuando comen de la fruta prohibida, lo primero que hacen es descubrir que están desnudos. Cambia su conciencia a ese respecto y aparece la vergüenza. Así que lo que proponen los adamitas, que es como se les conocerá popularmente a estos señores, es despojarse de sus ropas y celebrar rituales de purificación para conseguir un objetivo. Y aquí, en el objetivo, es donde está la clave de toda esta pintura. El objetivo de los rituales de los adamitas, que les granjearon muchísimos problemas, como ustedes pueden suponer, en el siglo XIV y XV, era conseguir que apareciese al final de todo ese periodo largo de purificación un nuevo Adán y una nueva Eva, una nueva humanidad que sería tutelada durante 1000 años, dicen los textos adamíticos, por Jesucristo. No por Dios Padre, por Jesucristo. ¿Qué es lo que ustedes ven en la última tabla? Ese personaje joven que contrasta tanto con el anciano del exterior de la grisalla sería Jesucristo, no sería Dios. Y ese Adán y esa Eva no serían Adán y Eva propiamente dicho, sino una nueva humanidad. Y esas corruptelas que hemos visto, el león devorando a la gacela, en fin, los bichos con 3 cabezas, etcétera, serían ecos de la impureza que todavía quedaría en ese periodo de 1000 años donde Dios gobernaría el mundo. Desde ese punto de vista, el Jardín de las Delicias sería el gran libro en imágenes de los hermanos del Espíritu Libre. Quizá Bosco no pensaba hacer eso desde el principio. Verán, en los análisis que se han hecho del Jardín de las Delicias, aplicando las técnicas de reflectografía y de rayos X, han aparecido cosas muy curiosas en la pintura subyacente, ¿no? Les voy a mostrar solo una por no abrumarles con demasiados detalles. En esta imagen, que ya es muy familiar para todos ustedes, la del drago, Adán y Eva y Jesucristo en el centro, hay algo muy significativo. Verán, fíjense en Adán, que está recostado, ¿no?, sobre sus brazos en el suelo. Si hubiera sido la escena tradicional en la que Dios presenta a Eva, a Adán, probablemente Adán estaría con una mano en el costillar porque le han quitado una costilla para hacer a Eva. Ustedes recuerdan el asunto, ¿no? Bueno, pues eso no está, pero no sé si lo verán aquí, en la reflectografía, ¿ven que sí que está? No sé si lo distinguen. ¿Ven que hay un segundo brazo? A ver si se lo puedo marcar. Ahí. ¿Ven que aquí hay un segundo brazo? En ángulo, tocándose la costilla que le han quitado. Bueno, pues eso estaba en el proyecto inicial del Bosco, pero desde luego se arrepintió, ¿no? Estaba con otra historia. Otra cosa interesante, ¿qué leía Bosco? Porque Bosco leía, era un hombre culto. Han aparecido recientemente estudios que vinculan el Jardín de las Delicias con un libro que es un libro de 1149, irlandés, del siglo XII, que tuvo versiones en todos los idiomas europeos, también en castellano, en los que se cuenta la historia de un caballero medieval
que, bueno, el tipo era un juerguista, un viva la Virgen, un hombre que le gustaba mucho, en fin, la fiesta, la lujuria, y no se dejaba un pecado capital sin probar, que un buen día, después de una de aquellas juergas, eso lo cuenta este texto, se queda en coma, ¿no? 3 días en coma. En esos 3 días de muerte aparente, un ángel viene a buscarlo y le dice: hombre, Tundalo, tío, te has pasado. Se llamaba Tundalo. Te voy a llevar de paseo por el más allá, para que veas lo que te espera con esta vida que llevas. Y no te lo voy a contar porque sí. Lo que quiero es que luego, cuando vuelvas, se lo cuentes a tus amigotes que están peor que tú. Se lleva a Tundalo al más allá, le muestra el purgatorio, le muestra el infierno. Las descripciones de este libro del siglo XII sobre el infierno son espectaculares. Son todas las aberraciones que os podéis imaginar y que el Bosco pintará en su Jardín de las Delicias están ahí. Por lo tanto, se cree que esta podía ser una de las fuentes de inspiración del Bosco. Por si no lo teníamos claro, que ese libro fue fuente de inspiración del Bosco, hay una pintura en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, no es tan conocido como el Prado, pero es muy interesante, en donde se conserva esto es para que vean imágenes, ¿no?, de la visión de Tundalo, de los hombres boca arriba y boca abajo, que aparecen mucho en Bosco. Esta tabla del Lázaro Galdiano fue hecha en el taller del Bosco y muestra, lo ven en la parte inferior izquierda, a ver si el ratón me permite, aquí. Este personaje es Tundalo, que se queda dormido después de una buena borrachera, y el ángel lo ven detrás, que es el que se lo llevará de paseo por los infiernos. Otras pinturas del Bosco, como estas visiones del más allá, celebérrimas, ¿no?, que están en Venecia, también hacen alusión a esta visión de Tundalo. Tundalo, o el autor de Tundalo, que era un monje irlandés, es el primero que habla en la literatura europea conocida del túnel de luz que uno tiene que atravesar para llegar al más allá acompañado de los seres queridos, ¿no?, que es esta visión tan Raymond Moody que hoy damos todos como parte de nuestra cultura del más allá. Bueno, pues ahí está perfectamente representada. Luego tuvo, por supuesto, muchos discípulos, como Peter Bruegel el Viejo, que utilizó muchas técnicas, digamos, o muchos iconos, mejor dicho, del Bosco en obras como este Triunfo de la Muerte, que también se encuentra en el Museo del Prado, y que en El Maestro del Prado yo trato de descifrar de alguna manera, vinculándolo a las danzas macabras que en la Europa de aquel tiempo fueron muy populares, que dieron pie a la elaboración incluso de un alfabeto de la muerte por parte de Hans Holbein, que es uno de los grandes hitos de la imprenta, decorado con imágenes de la muerte llevándose a los pecadores al más allá en distintos momentos de su existencia, y que aparecerán representados meticulosamente en esta pintura, ¿no?, configurando mensajes que no les voy a hablar de ellos aquí hoy porque no es el momento. Pero sí quiero llevarles a un último estadio, ¿no?, en esta visita bosquiana al Jardín de las Delicias. Y es un estadio que creo que es importante. Hay algo que a mí me han dicho no pocos guardias de sala o vigilantes de sala y también guardias de seguridad del Prado, que siempre me ha llamado mucho la atención. Cuando hablan de las rondas nocturnas que a veces tienen que hacer por el museo cuando ustedes no están allí viendo las pinturas de noche, cuentan que hay algunos cuadros, unos más que otros, que parecen que están vivos, que tienen algo que no tienen otros, ¿no? Siempre son los mismos, suelen coincidir además, y uno de esos cuadros que parece que está vivo es el Jardín de las Delicias. Hoy veremos por qué. Tiene una explicación, forma parte de un diseño que Jerónimo Bosco supo hacer y que es espectacular, ahora lo verán. Pero hablando de esas cosas que esconde la pintura, les mostraré otra reflectografía que está aquí. Tiene que ver con la tabla central, es el árbol de la tabla central, del lago central. Ven ustedes aquí cómo Bosco inicialmente no quería pintar una bola, quería pintar otra cosa. ¿Lo ven detrás? Que es como una planta.
no sé si lo aprecian bien, pero dentro hay una flor, ¿no? Como casi parece un loto, una flor exótica. No era una bola. ¿Por qué cambió a esa bola? Bueno, pues tiene un porqué que les voy a contar. Pero antes les quiero mostrar otras sutilezas. En ese Lázaro galdeano que antes le hablaba, donde está esa tabla que veíamos de Tundalo, también está esta otra del Bosco. Cuando se le hizo los rayos X, apareció debajo de la tabla un retrato. Hay muchas de estas cosas, de estos juegos en Jerónimo Bosco. Pero para entender lo que les voy a explicar de por qué el Jardín de las Delicias parece vivo, a diferencia de otras pinturas, tengo que hacer un pequeño recorrido, pequeñísimo, breve, por otras obras maestras del arte. Verán, era tradición en pintores del finales de la Edad Media y pleno Renacimiento poner cosas en las pinturas que debían ser buscadas, ¿no? No eran, digamos, evidentes, no eran obvias. Esas cosas que debían ser buscadas a veces tenían que buscarse, por ejemplo, en las formas de las nubes, ¿no? O en las formas de las montañas, que tenían aspecto de cara, o que parecían una mano señalando. En fin, uno tenía que abstraerse un poco, mirar la pintura de lejos y entonces interpretar estas cosas. En este cuadro que ustedes identificarán de Botticelli, en los Uffizi, ¿no? De la primavera, Cefiro está soplando, ¿no? Los vientos de la primavera contra las musas. Es un cuadro, una pintura que habla mucho del aire, ¿no? Del aire como espíritu. Pues bien, Botticelli hizo algo espectacular. Está a la vista de todos. Ustedes habrán visto este cuadro millones de veces en sus libros de texto, en la tele, en 1000 sitios. Y a lo mejor no se han fijado nunca en esto. Para remarcar que este era un cuadro vinculado con el aire, con nuestra capacidad espiritual, como ellos la entendían en aquel tiempo, ¿saben lo que pinta? Pinta unos pulmones humanos. Aquí y aquí. Esos son unos pulmones humanos. ¿Cuál es el problema? Las autopsias tipo las de las pobres mujeres de Jack el Destripador estaban prohibidas. Quien practicaba una autopsia inmediatamente era acusado de necromancia y podía ser condenado a cárcel o cosas peores. Leonardo da Vinci, Botticelli, toda esta gente merodeaba por los lugares donde se almacenaban los muertos, por los cementerios, también por las cárceles, para tratar de hacerse con algunos de estos cuerpos y estudiarlos, porque ellos estaban estudiando la naturaleza humana y querían saber lo que había debajo de la piel. Y tenían la pulsión de abrir esos cadáveres y ver lo que había dentro. Botticelli vio con casi total certeza los pulmones de algún ser humano por la fidelidad con la que los insinúa en esta pintura. No es un caso único, tienen ustedes esta imagen, ¿no? Que también la identificarán, la reconocerán. Capilla Sixtina, la creación. Volvemos otra vez a otro episodio de la creación. Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina contra su voluntad. Saben ustedes que el Papa insistió en que él pintara. A él lo que le gustaba era la escultura y lo de pintar era para pijos, ¿no? O sea, a él lo que le gustaba era trabajar con la piedra y salir de su taller literalmente cubierto de polvo de mármol, ¿no? Bueno, pues él pintó esta imagen en el fragor de un debate sobre Dios y lo que significaba, y lo dejó ahí para la posteridad. Alguien en el siglo XX se dio cuenta de algo muy curioso, y es que abstrayéndose, ¿ven ustedes la figura de Dios? ¿Ven el manto que rodea a Dios? ¿No les recuerda a algo? Es como si estuviera diciendo a los ojos del Papa, cuidado, Dios está aquí. Y hoy es donde se eligen a los papas, ¿no? En esa misma sala, debajo de este gran cerebro difuminado, insinuado en la Capilla Sixtina. Bueno, pues nuestro Jardín de las Delicias tiene también eso.
mírenlo de lejos, como están ahora, ¿no? Paseen por delante, imagínense que están en el Prado y pasean por delante. Lo que dicen muchos es que tienen la sensación de que el cuadro les mira, pero claro que les mira, hay mucha gente ahí y algunos están mirando, pero son muy pequeños. Pero es que en realidad, en este cuadro hay un gran ojo, el ojo de Dios que todo lo ve. Es el lago, es la bola donde debería estar esa flor que antes veíamos, esa sería la retina, y el azul sería el fondo del ojo, no sé si lo ven. Esto se lo he puesto por si alguien no lo ve, pero vamos, yo creo que está bastante claro, ¿no? Es interesante esto porque nos lleva a esa idea de que Dios lo ve todo, ¿no? Está en todas partes. Hoy el ojo de Dios lo ven hasta en las galaxias, como este caso les he traído esta imagen preciosa, ¿no? De esta nebulosa de la hélice. Pero el Bosco pintó también ese ojo que todo lo ve en una tabla que está también en el Museo del Prado y que les invito a visitar, que es esta, ¿no? Esta mesa de los pecados capitales, en la que están representados los 7 pecados capitales en un tondo, y que estaba en el despacho de Felipe II, creemos que en ese despacho Felipe II debía dar vueltas alrededor de los 7 pecados capitales reflexionando sobre ellos. En el centro lo que vemos es la pupila de Dios, ¿no? Está asomado allí Jesucristo en el ojo de Dios, vigilándonos, diciendo cabe, Deus videt, como diciendo cuidado, Dios te observa, ¿no? Este podía ser el logo de Gran Hermano, menos mal que no se les ha ocurrido. Una pintura como esta, y entramos en la recta final, ha provocado fascinación a muchísimas personas en estos 5 siglos, ¿no? Quizá ustedes no sepan que poco antes de morir, Jim Morrison, el cantante de los Doors, hizo una visita a España con su novia en un 2 caballos, ¿no? Él ya era famoso, pero pensaba que en España iba a pasar desapercibido, como así fue. Aquí o eras el Fari en esa época o no te conocían. Y recorrió la península ibérica hasta llegar a Madrid, entró en el Museo del Prado y se quedó durante 2 horas petrificado, sin moverse, delante del Jardín de las Delicias. Él solo quería ver el Jardín de las Delicias. Otro, al cabo de un mes, murió. En fin, no quiero decir que fuera por culpa del cuadro, pero esos son los hechos, ¿no? Un personaje que también pasaba horas petrificado delante del Jardín de las Delicias era un joven estudiante que estaba en la residencia de estudiantes en la época de Lorca, en Madrid, y que aprovechaba cualquier momento para perderse en las salas de la Pinacoteca. Ese personaje era de la zona norte de Cataluña, se llamaba Salvador Dalí. Dalí pasaba horas delante de esta imagen. Pero no, hombre, uno puede entender que le fascinara, porque al fin y al cabo lo que hace Dalí es casi un remake, ¿no? De muchas de las ideas del propio Bosco 5 siglos antes. Pero lo verdaderamente sorprendente es que Dalí no iba ahí para ver eso, iba ahí, como buen narciso que era Salvador Dalí, para verse él mismo. ¿Ven la montaña que hay ahí al lado? ¿Ven el armadillo que ocuparía el lugar del ojo? La sombra bajo el bigote, o sea, bajo la nariz o la punta de la montaña, que parecería el bigote. O sea, Salvador Dalí creyó que el Bosco lo había pintado a él 5 siglos antes, ¿no? Es maravilloso. Y si ustedes tienen alguna sospecha de esto, ¿qué les digo? ¿Recuerdan ustedes? Esta es una de las grandes obras maestras de Salvador Dalí, ¿no? El gran masturbador. Denle la vuelta al gran masturbador y verán que tiene el perfil del propio Dalí, es decir, él jugaba con esa imagen. ¿Por qué? Pues esta es la gran lección, porque él, a diferencia de la mayoría de nosotros, él sabía ver cómo miraban, o sea, sabía ver cómo veían los artistas o mirar cómo miraban los artistas. Sabía enfrentarse a una pintura y no solamente ver los rellenos, sino también los huecos, no solamente ver lo obvio, sino también lo insinuado, y sacar en consecuencia la lección que más le convenía.
Ese quizá es el propósito de toda obra de arte y desde luego el propósito de esta grata charla con todos ustedes, el invitarles a que se acerquen al arte, a que no escuchen solo la audioguía o lean solo la cartela del museo, sino que tomen esa distancia que tomaba Salvador Dalí o Jim Morrison, que no sabemos lo que vio, y contemplen lo que les tiene que decir el arte. Porque el arte, en definitiva, habla si ustedes lo escuchan. Gracias. ¿Preguntas? Ante todo, felicidades, como siempre. Una pregunta. ¿Es posible, igual nada más lo he visto yo, no creo, ¿es posible que Dalí, o el supuesto Dalí, estuviese mirando a una mujer justo enfrente? Es posible, claro que es posible. Bosco hacía lo mismo que hacía Durero en esa época, y es que él modificaba paisajes o elementos de la pintura para hacerlos antropomorfos, ¿no? Y da la sensación de que puede haber ahí una señora, es verdad. Sí, es posible. ¿Por qué no? Yo creo, con Bosco yo creo que todo es posible, entre otras cosas porque no dejó nunca por escrito lo que debíamos ver, lo dejó a nuestro criterio. Esa es la grandeza de esta imagen, ¿no? Uh-huh. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Bueno, tú nos has invitado a que miremos el arte y me da mucha curiosidad cuando has puesto la Capilla Sixtina, la imagen de Dios. Sí, no me extraña. Y realmente cuando nos ha dicho ¿qué veis? Yo no he visto un cerebro, yo he visto un corazón. Si te fijas, tiene hasta los ventrículos y es muy curioso, ¿no? Pero quizás también podía haber, dada la época, de representar un corazón de Dios, no está en el cerebro, sino el corazón, que es como mucho se expresaba en esa época, ¿no? Bueno, en el corazón es donde tradicionalmente se creía, ¿no?, que estaba la chispa divina, ¿no? Yo veo un cerebro, pero bueno, eso cada uno ve lo que es como un test Rorschach casi, ¿no? Pero precisamente eso es la parte interesante de esta función del arte, ¿no? Que habitualmente se desprecia, por cierto, ¿no? Que es la de generar la discusión. Tú que ves, yo que veo, tú que encuentras, yo que he perdido, ¿no? Así que, bueno, bienvenido tu comentario. Claro que sí. Buenas tardes. Quería saber que ha comentado que no lo dejaron firmar. ¿Por qué? ¿Que no dejaron filmar? A firmar el cuadro al Bosco. Ah, Bosco, es verdad. Bueno, si él lo que hizo fue una obra por encargo para esta secta, y es un trabajo que tenía la consideración como de guía o de imagen sagrada, es lógico que no lo dejaran firmar. Ningún icono con atributos sagrados ha sido firmado, o dejaban al artista que lo firmara, ¿no? O sea que esa sería la explicación. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.